Hola amigos de Simply 4D, soy Alfredo Saurus y os voy a traer un tutorial sobre Expresso. Vamos a ver unos principios básicos sobre Expresso y vamos a crear lo que se llama en Cinema datos de usuario, que viene siendo más o menos una especie de controladores que nosotros podemos realizar manualmente y que vamos a poder agregar a la interfaz mediante un HUD, y que nos permitirá pues manejar nuestras transformaciones o nuestras deslizadores de una manera mucho más fácil. Vamos siempre a abrir Cinema y vamos a empezar a ver un poco qué es esto de Expresso y cómo podemos funcionar con él. Lo primero que voy a hacer va a ser explicar unos conceptos básicos. Voy a crear un cubo y voy a crear un nulo. Os recomiendo altamente que veáis los tutoriales sobre Thinking Particles, que al fin y al cabo también son Expresso, y ahí un poco pues entenderéis las relaciones que hay entre nodos. Pero bueno, vamos a empezar como si no supiéramos nada de lo que es Expresso, ¿vale? Expresso es una interfaz gráfica donde se nos permite, mediante una serie de cajitas, una serie de nodos, ¿vale?, interlazar unos seteos de los diferentes elementos de Cinema con otros. Vamos a verlo ahora mismo. Creamos un nulo. A este nulo lo voy a llamar control, simplemente por llevar un poco de orden, y voy a agregarle una etiqueta Expresso. Al agregarle etiqueta Expresso ya se nos pone aquí una ventana con el editor Expresso. Como vemos, nos sale una hoja vacía, y en esta hoja vacía digamos que nosotros podemos ir llamando a todos los nodos. Si ponemos el botón derecho, pulsamos el botón derecho, nos va a salir aquí un menú donde nos va a salir todos los nodos que tenemos. Tenemos en Expresso general todos estos de aquí: adaptadores, booleanos, calcular, script, lógico, iteración. Y luego, dependiendo de cada módulo en concreto, si es Expresso solamente serían estos. Si tienen que ver con el módulo hair, con el módulo de pelo, tenemos estos nodos que nos permiten interactuar. Si son con motion graphic, tenemos todos estos para acá. Si tenemos dinámicas, tenemos estos de acá. Y si queremos interactuar con el módulo Thinking Particles, tenemos todos estos, que son todos los que hemos visto en los anteriores tutoriales y los cuales os recomiendo, ¿vale? Desde aquí veréis que todo esto, realmente todos estos nodos interactúan entre sí. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con Expresso. Por ejemplo, voy a crear dos cubos. Uno lo voy a hacer rojo y otro lo voy a hacer verde, para que veamos un poco la relación que hay entre unos y otros y qué se puede llegar a hacer con unos y con otros, ¿vale? Este lo voy a poner rojo y este lo voy a poner verde. Voy a poner uno al lado del otro y los voy a hacer... bueno, de momento no los voy a hacer y tal, les voy a cambiar solamente el nombre. Voy a poner aquí cubo verde y aquí cubo rojo, para que cuando los arrastremos a Expresso veáis que siguen manteniendo, vamos a llamar a Expresso pinchando la etiqueta, siguen manteniendo su nombre. Por ejemplo, cubo verde será aquí cubo verde y cubo rojo será aquí cubo rojo. Vale, voy a poner eso por acá. ¿Qué es lo que pasa cuando arrastramos un elemento al interfaz de Expresso? Pues se nos representa automáticamente mediante un nodo lo que es el propio elemento. Estas cajitas, que son los que llamamos nodos, tienen unas input, unas entradas y unas salidas, que están representadas en este cuadradito azul y en este cuadradito rojo. Más o menos son las mismas. Este cuadradito azul, si veis aquí, estos son las órdenes que nosotros le podemos dar, o mejor dicho, que este cubo verde puede recibir del exterior. O sea que podemos controlar mediante otro nodo si va a estar activo este cubo o no. Podemos controlar sus escalas, su rotación, su posición, su orientación con la matriz. Tenemos ahí un nivel de historia también, tenemos el objeto, tenemos unas propiedades básicas, si está rayos X, el nombre, ¿vale? Casi todo lo que se puede controlar de este cubo verde, ¿vale?, tiene opción a ser modificado por otro nodo. Y a su vez, todas estas cosas que tenga, o sea, todos los datos
intrínsecos que tiene ese cubo verde, también va a tener su salida, que prácticamente es lo mismo, ¿vale? Se parece mucho de lo que hay aquí a lo que hay aquí. Muchas serán iguales, por ejemplo aquí podemos seleccionar una posición global, y aquí podemos sacar también una posición global. O sea, quiere decir que a lo mejor podemos decirle por otro nodo que la posición global sea tal, y a su vez este cubo verde esté dando la misma posición hacia otro cubo, por ejemplo, que se relacione con él. Esto es importante porque se pueden interrelacionar muchos nodos a la vez, simplemente duplicando puertos. Estas cositas se les llama puertos, ¿vale? Puertos de entrada y puertos de salida. Vamos a ver algo sencillo. Si le damos al botón derecho sobre ese puerto, nos va a dar la información del puerto, nos va a permitir renombrar el puerto por si queremos cambiarle el nombre, o eliminar ese puerto. Por ejemplo, vamos a eliminarlo. Eliminar no usados, ¿vale? Y vamos a ver aquí. Y podemos llamar algo importante, por ejemplo, voy a sacar la posición normal. Si yo le doy al botón derecho, tenemos una primera información que se llama información del puerto. Si le pinchamos aquí, nos va a salir una ventanita y nos va a decir qué tipo de dato necesitamos para decirle a esa posición. Bueno, la posición requiere de un tipo de dato llamado vector. Un vector, para los que no lo sepan, es digamos que es una matriz, un conjunto de tres números reales. Tres números que equivalen a la posición X, a la posición Y y a la posición Z, ¿vale? Esa posición sería la que manda, fijaos, la que manda por aquí, X, Y, Z. Si nosotros modificamos la posición, el vector del cubo rojo será X menos 305,61 y 100,001, Z menos 364,19, ¿vale? Esa sería la posición, que está compuesta por tres cifras, a lo que llamamos nosotros vector. Sí, el vector 0, 0, 0 es el centro de la composición, es el centro, el punto global, el eje de referencia de lo que es la cuadrilla, el grid que se llama de Cinema, ¿vale? Esto es importante porque hay muchas operaciones con vectores que es un poco complicadas de entender, pero bueno, yo creo que al final llegaremos a ello. Bien, por ejemplo, ¿cómo podemos relacionar una magnitud, por ejemplo un puerto, el puerto posición, voy a eliminar este puerto, con por ejemplo la posición de este cubo? Pues vamos a ver, sería tan fácil como decirle, yo quiero que la posición del cubo verde, la posición que tenga, fijaos que podemos desgranar la posición X, Y y Z, o todas a la vez. Bueno, yo voy a poner todas a la vez. Que la posición de una, ¿vale?, tenga que ver con la posición del cubo rojo. Pues en el cubo rojo sacaré los puertos de entrada, buscaré uno que sea posición, que es este mismo, y podré relacionarlas. En el momento que se relacionen va a haber una superposición, ya que el cubo verde y el cubo rojo tienen el mismo tamaño, ¿vale? Van a ocupar el mismo espacio. Fijaos que ahora no se ve el cubo verde, pero realmente el cubo verde está debajo del cubo rojo. Fijaos que voy a hacer un poquito más pequeño esto. Fijaos que está ahí. Voy a hacer un poquito más grande y lo voy a hacer el cubo rojo con rayos X para que veáis que está dentro. Si yo muevo el cubo verde, no me va a dejar, si muevo el cubo rojo, no me va a dejar, aunque yo intente seleccionar las flechitas de movimiento, no me va a dejar moverlo porque está relacionado, ¿vale? Está relacionado esa posición con el cubo verde. Sin embargo, si yo muevo el cubo verde, el cubo rojo le va a seguir. Le vamos a tener en la misma posición sin ningún problema, ¿vale? Y el cubo rojo no vamos a tener. ¿Cómo sabemos que realmente no podemos mover el cubo rojo porque está relacionado? Pues fijaos aquí, cuando pincho el cubo rojo, fijaos que en las coordenadas nos aparece aquí una especie como de etiquetita que dice posición, importar conectado, objeto control expreso, nodo objeto. Hemos
el momento que nosotros hemos relacionado un puerto con el otro, nos aparece en el cubo que va a recibir, ¿vale?, esa etiqueta que nos va a decir que está controlado mediante, que esa posición está controlada mediante un objeto, mediante un nodo expreso. Fijaos que los demás no lo tienen. Vamos a modificar un poco la etiqueta para jugar con ello. Vamos a decirle, voy a quitar esa relación. Para quitar una relación simplemente pinchamos en medio del enlace este que se crea, ¿vale? Ya nos deja libre esa conexión. Voy a eliminar ese puerto, y voy a sacar aquí la posición en el eje X, y aquí voy a sacar también la posición en el eje X. Voy a relacionar la posición del cubo verde con la del cubo rojo, o sea, quiere decir que el cubo rojo va a seguir a la del cubo verde. Fijaos que es en esta donde va a seguir. Pues yo voy a mover el cubo rojo perfectamente, de hecho ya lo voy a dejar quitado lo de los rayos X. Fijaos que en las coordenadas, ¿vale?, ya nos ha desaparecido esa etiqueta que teníamos y solamente tenemos la de expreso, esta de aquí. Posición X está relacionada. Esto es muy útil cuando veáis que hay alguna cosa que no funciona por ahí, sobre todo cuando importéis algún trabajo de otra persona o lo que sea y no entendáis muy bien cómo funciona esa etiqueta de expreso. Fijaos en este tipo de etiquetas, ¿vale? Os puede dar la pista de qué es lo que está controlando qué. Bueno, fijaos que yo ahora con libertad puedo mover el cubo rojo, puedo subirlo para arriba y para abajo, pero no puedo moverlo en el eje X. Sin embargo, con el cubo verde sí que se va a mover a la vez. Yo puedo mover el cubo para arriba, para abajo, pero el cubo rojo va a seguir siempre en la posición X. Esto es muy útil, sobre todo para relacionar y no tener que utilizar la etiqueta constraint, la etiqueta limitar. Ya sabéis, esta que está aquí, esta que tenemos por aquí. La etiqueta limitar. Limitar funciona muy bien pues para cosas que sean muy sencillitas, sobre todo para no tener que estar viéndotelas con expreso a ver cómo poder hacer determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, con expreso se puede hacer casi todo. Vale, vamos a relacionar, por ejemplo, magnitudes que no sean iguales, ¿vale? Yo quiero que la posición X, ¿vale?, cada vez que mueva el cubo en la posición X a favor o en contra, lo que haga sea que me rote el cubo. Voy a hacer aquí y voy a hacer una rotación. Voy a ver qué rotación sería la correcta. A ver, sería en B. Fijaos que este azul corresponde a este de aquí. Fijaos que cuando lo mueva, ¿vale? Esto simplemente lo hago para saber cuál es el eje de rotación. Pincho aquí y le digo que saque la rotación. ¿Dónde estás? Aquí, rotación en el eje B. Vale. Y voy a decirle que esto está relacionado con esto. Ahora, fijaos qué es lo que pasa cuando muevo el cubo verde. Cuando muevo el cubo verde, el objeto rojo gira y gira a una velocidad pues descontrolada, bastante fuerte, ¿no? Dependiendo, ¿no? Sería interesante, por ejemplo, para hacer un coche que además este cubo acompañara también en la posición X al cubo verde. Pues nada más sencillo. Aquí teníamos la posición X y la posición X del cubo, ¿no? Pues podemos hacer varios enlaces a distintos puertos de entrada. Ahora fijaos que me va a acompañar, voy a ponerlo aquí para que lo veáis, como una especie de rueda. Voy a poner esto más para acá. Fijaos que me va a acompañar con una especie de rueda el cubo. Perfecto. Casi podemos hacer un coche, ¿verdad? Vamos a ver qué más podíamos controlar con esto. Hay dos nodos que son súper importantes a la hora de aprender a manejarnos con expreso. Uno es el nodo espía y el otro es el nodo resultado. Ambos nodos sirven para lo mismo, sirven para decirnos de una manera gráfica los datos que tenemos en las relaciones. Vamos a llamarles nuevo nodo expreso.
aquí tenemos uno que es espía y nuevo nodo general, resultado. Fijaos que el resultado ya incorpora un marcador, ¿vale? Si yo, por ejemplo, asocio la posición X a resultado, automáticamente nos va a dar el valor menos 1,358. Fijaos que es este de aquí, menos 1,358. Si yo muevo X, un menos 1,76, menos 1,76. Con esto podemos controlar un poco desde este editor de expresos los resultados que tenemos. Y ¿qué diferencia hay con el nodo espía? Bueno, pues el nodo espía, voy a quitar esto de aquí, bueno, lo podemos dejar ahí. El nodo espía sirve como el red de resultado, pero nos deja meter el dato por el puerto y nos va a sacar el mismo dato por el puerto de salida. Por ejemplo, esta X que tenemos aquí, lo quito y relaciono el espía con 1 y lo vuelvo a meter entre medias. Simplemente está entre medias y fijaos que me saca el mismo resultado estando conectado uno con otro. Digamos que se mete entre dos nodos y nos espía ese resultado. Esto es muy pero que muy útil. Fijaos que nos saca lo mismo. Digamos que este en cualquier momento lo podemos asociar a cualquier cosa, ¿vale? Y lo estamos viendo desde ahí. Y este espía, pues además se entremezcla en los nodos. Más o menos es igual. Ya es el que queráis vosotros utilizar. Sí que es cierto que cuantos más nodos, resultado y espía utilicéis dentro del editor expreso, sí que se va a ver un poco más ralentizado dependiendo de qué cosas hagamos, ¿vale? Dependiendo de qué cosas sí que podría influir un poco en la velocidad, ya que interfiere un poco entre la velocidad entre una cosa y otra. Pero bueno, una vez que tengamos hecho nuestro programa, de así decirlo, porque editor expreso no es más que un lenguaje de programación, pero de manera gráfica. Cuando ya tengamos hecho toda nuestra historia, pues podemos ir borrando estos nodos. Si son resultado, posiblemente los tenemos que borrar. Si son espías, tendremos que reconectar todo. Así que sacad vuestras conclusiones sobre cuál es más útil o cuál es menos útil. Vale, más cosas. Hay otro nodo que es también muy usado con el editor expreso, que se llama el nodo rango de mapeo, que está aquí en expreso, creo que es calcular, es un nodo matemático, ¿vale? Y está aquí, rango de mapeo. Rango de mapeo lo que nos hace es transformar unos datos de entrada en unos datos de salida que nosotros le digamos. Con eso podemos, por ejemplo, para que así me entendáis, si tenemos una posición de X de 0 a 100, podemos transformarla en una posición de X de 0 a 1000. Por lo tanto, se multiplicaría por 10. Eso es lo que es el rango de mapeo. Es un rango, ¿vale? O sea, una acotación de unos datos, ¿vale? Transformarla en otra acotación, que puede ser grados o puede ser multiplicaciones. Vamos a verlo. La cosa más fácil es verlo. Voy a transformar la posición X, fijaos que tenemos que la posición, mira, voy a duplicar el nodo espía. Para duplicar nodos podemos llamarlo o podemos simplemente seleccionarlo y con la tecla control pulsada lo movemos hacia otro ladito y parece que se va, pero en el momento que soltamos se ha creado otro nodo. Fijaos que este nodo lo voy a poner entre medias del rango de mapeo y de la rotación, para que veamos un poco cómo cambia esto. Voy a juntarlo por aquí y a juntarlo por aquí. De momento tenemos esto mismo, menos 166, o sea, menos 162,442, ¿vale? Y seleccionamos el rango de mapeo y nos vamos aquí, al gestor de atributos este que tenemos aquí en la parte de la derecha. Fijaos que este operador de rango de mapeo, ¿vale? Lo primero que nos dice aquí en el nodo es qué tipo de datos vamos a usar. ¿Qué tipo de datos vamos a usar? Bueno, pues los datos de la posición son números reales. Un número real es un número que puede ser negativo o positivo y que además tiene decimales,
¿vale? Esto es en contraposición con los números enteros, que son números que no tienen, que pueden ser negativos o positivos, pero no tienen decimales, ¿vale? Entonces vamos a transformar, vamos a utilizar un tipo de datos real y le vamos a decir qué rango de entrada tenemos, o sea, que decir qué tipo de datos estamos metiendo. Pues vamos a decirle que de 0 a 1000, ¿vale? 0 siendo el inferior, 1000 siendo lo superior, ¿vale? Se vayan a transformar en 0 y 360 grados. El rango de salida lo vamos a transformar también, lo podemos poner aquí, pero lo podemos poner aquí también, de 0 a 1000 o en grados. Fijaos que al poner grados nos ha salido aquí un circulito para indicárnoslo, ¿vale? Ahora fijaos qué es lo que pasa, que el rango de salida, ¿vale?, ya no es igual que el rango de entrada. Fijaos que aquí teníamos menos 162 y aquí se nos ha transformado en menos 1021. Fijaos qué es lo que ocurre ahora al mover el cubo verde. Tenemos un movimiento muchísimo más suave, ¿vale? Muchísimo más suave, que nos puede servir perfectamente pues para hacer, por ejemplo, una rueda o un coche. Vamos a moverlo por aquí. Voy a hacer este cubo editable. Voy a transformar una especie como de rueda tipo picapiedra, ¿vale? Y además voy a duplicarlo con un objeto simetría. Ahora mismo lo voy a quitar, pero lo voy a poner un objeto simetría. Simetría en X, en Z. Vale, aquí está. Para que no haya problema. Ahí está. Fijaos qué interesante sería, te digo, para hacer un coche. Hemos transformado la posición de X, la hemos transformado en grados a través del rango de mapeo. Si nosotros quisiéramos que la rueda diera más vueltas por cada, digamos que por cada centímetro, ¿no?, por cada unidad lineal de X, simplemente iríamos al rango de mapeo y diríamos, pues si de 0 a 1000 son 360, si decimos que si de 0 a 500 son 360, quiere decir que va a hacer el doble de vueltas en la mitad de tiempo. Va a ir mucho más rápido, fijaos que va mucho más rápido. Si en vez de 500 son 250, va más rápido todavía, fijaos, más rápido todavía. Si lo dejamos en 1, va a ser igual que lo que teníamos al principio cuando no teníamos hecho el rango de mapeo. Así que con esto lo que hemos hecho ha sido cuantificar, mapear, lo que se dice, ¿vale?, mapear ese rango de datos, ese conjunto de datos, para poder utilizarlo de una manera más ordenada. Fijaos que ahora sería muchísimo más fácil, ¿vale?, utilizar esto. Y además hemos hecho una especie como de rigging de unas ruedas, ¿verdad? Unas ruedas así un poco cuadradas, un poco en plan picapiedra, pero sería más fácil. Bien, ¿qué más cosas podemos ver con Expresso que sean muy básicas? Muy básicas. Vale, vamos a poner esto para acá. Resultado, espía, rango de mapeo, el cubo rojo y tal. Podemos asociar también, podemos asociar también todas las cosas del cubo verde con las cosas del cubo rojo. Por ejemplo, vamos a ver, quiero que la escala esté relacionada con la escala del cubo. Pues busco aquí la escala y si yo le digo que el cubo rojo tome los datos del cubo verde, automáticamente cuando yo mueva en la escala el cubo verde, se tendría que, perdón, tengo que hacerlo editable el cubo verde también porque tiene que ser de lo mismo. Vamos a ver, algo por ahí no he hecho yo bien. Vamos a eliminar puerto,
escala, aquí. Se supone que relacionando esos dos puertos tendríamos que tener esto de manera diferente. Vamos a conectar el nodo espía por aquí, vamos a quitarlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Acordaros de lo que hemos dicho antes. Hemos dicho que el cubo rojo, pues vamos a ir a las coordenadas y fijaos que sí que está relacionado. Teníamos relacionada la posición, teníamos relacionada la rotación y también tenemos relacionado la escala. O sea, yo no podría quitar la escala, aunque yo la mueva por aquí, fijaos que automáticamente nos la va a poner en 1. Si yo muevo esto de aquí, ahora sí, fijaos que si yo la muevo por aquí la escala, sí que se va a relacionar, lo hemos hecho bien, ¿vale? Sí que se va a relacionar una cosa con la otra. Esto sin perjuicio de que se mueva la relación que tenemos con otro hecho. Esto es un poco ir jugando, como con Thinking Particles, es un poco ir jugando las relaciones de unos objetos con otros, ¿vale? Antes de despedirme, quiero también que veamos un poco los tipos de valores de entrada de los puertos que tenemos. Fijaos que en modo activar, si le damos al botón información del puerto, nos va a decir que tiene un tipo booleano. ¿Qué es un tipo booleano? Los datos booleanos son datos de, digamos que de encendido y apagado, y son ceros y unos. 0 sería apagado y 1 sería encendido. Entonces, podemos relacionar, por ejemplo, una posición que es un número real con decimales a un dato booleano. Pues no, se nos volvería loco. O sea, a lo mejor cuando fuera 0 sí estaría apagado, cuando fuera 1 estaría activo, y todos los demás, 1, 2, 3, 4, 5, todos los que haya, o menos 1 tal, nos daría como si estuviera encendido. O sea, no se corresponden. Tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de dato soltamos y qué tipo de dato se va a recibir. Existe tipos de datos booleanos que son de ceros y unos, tipo de datos reales, tipo de datos que son vectores, ¿vale? Todo eso, si no sabemos muy bien por qué no funciona o qué tipo de datos necesitamos para activar eso o no, ¿vale? Ya digo, nos vamos al botón derecho y nos vamos a información de puerto, y ahí nos va a decir exactamente qué es lo que necesitamos. Vamos a ver otra cosa que se llaman los datos de usuario. Los datos de usuario, digamos que son relaciones que nosotros establecemos en el panel de control, en el panel de aquí, en el gestor de atributos, ¿vale? Estos son los datos de usuario. Voy a borrar todo esto para que lo veamos desde el principio. Voy a crear un nulo de control, como siempre. Y fijaos que si yo tengo, por ejemplo, una pelota, vale, digamos que tengo aquí una pelota, la voy a hacer editable para que la veamos un poco mejor. Y voy a hacerle aquí, voy a girarla 180 grados como si fuera un ojo. De hecho voy a hacer una especie como de ojo raro aquí. Fijaos, voy a meter un poquito el ojo así para adentro. Vale, y una extrusioncilla. Vale, ya tenemos aquí una especie como de cosa rara aquí que nos pueda servir. Vale, fijaos. Si yo, por ejemplo, quiero decirle a esta cosa rara que he hecho aquí que gire para un lado, que gire para el otro, sin necesidad de tocar estos atributos que tiene aquí, fijaos, estos atributos, o modificando esto para que sea de otra manera, o poniéndolos aquí, ¿vale?
vamos a utilizar los datos de usuario. Esto es un poco complicado al principio, pero se parece mucho a lo que tenemos en After Effects en las expresiones. Voy a un momentito a encender After Effects para que lo veáis, porque los que vengáis de After Effects o los que utilicéis After Effects os va a resultar muchísimo más fácil entender esto con este ejemplo. Voy a crear una mini composición en un segundo. Voy a crear un texto. Vale. Fijaos lo que tenemos aquí, controles de expresión, que tenemos control de capa, control de punto 3D, deslizador. Son estas cositas que nos permiten luego mediante el pick whip la cosa está de relacionar, ¿vale? Lo del relojito, ¿os acordáis? Por ejemplo, controlar aquí la rotación mediante esto. Fijaos que esto no deja de ser como expreso. Fijaos que se puede relacionar esta rotación mediante este deslizador, y con esto, ¿vale? Desde este control que hemos hecho nosotros, que sería un dato de usuario realmente, controlar eso u otras cosas que estén asociadas. Bueno, pues en esto de Cinema es exactamente lo mismo. Pero cuando digo exactamente lo mismo es que es exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a mirarlo, cómo se hace. Bien, cuando tengamos que controlar aquí nos vamos a datos de usuario y nos vamos a añadir dato de usuario. Nos sale esta ventanita y aquí nos dice añadir datos o añadir un grupo. Si añadimos un dato, ese dato se nos va a poner automáticamente aquí, en donde ponemos datos de usuario, nos va a salir una propiedad y vamos a poder tocarlo directamente desde aquí. Si añadimos un grupo, pues nos va a salir aquí una especie como de carpetita que pinchamos y saldrán más cosas. Ahora lo vemos. Por ejemplo, quiero controlar aquí la rotación, pues voy a cambiarle este nombre y voy a poner aquí rotación, ¿vale? Y quiero que sea ese tipo de dato sea animable, ¿vale? Que se pueda animar, y quiero que sea de punto flotante. De punto flotante quiere decir que va a ser un deslizador que podamos nosotros mover por un lado o por el otro. Ese punto flotante, que es un número decimal, va a tener una interfaz de punto flotante, que es lo normal, que es el deslizador, pero podemos decirle que tenga también latitud y longitud. No habría ningún problema, lo podemos decir también. Vamos a dejar punto flotante. ¿Y qué unidad vamos a utilizar? Es un número real, un porcentaje, un grado, metros, lo que nosotros queramos. Vamos a decirle un número real. Como es un número real, podemos ir de 1 en 1, o de 2 en 2, de 3 en 3, como queramos. Vamos a ponerle que ese punto flotante, el mínimo sea 0 y el máximo sea 1000. Vale. Este es el ejemplo del punto flotante, fijaos. Vale. Y le vamos a aceptar. Vale. Ya tenemos aquí en datos de usuario esta rotación. Esto es simplemente, como hemos hecho en After, tener un deslizador, es lo mismo. Ahora nos hace falta conectar, igual que hemos hecho aquí y hemos conectado este con este, ¿vale? Tenemos que conectar mediante expreso este dato de usuario pues con lo que querramos controlar desde aquí. Para ello creamos una etiqueta expreso, que lo podemos hacer en el mismo objeto o en un nudo de control o cualquier cosa. Un segundo, por favor, que me están llamando por teléfono. Perdona la interrupción. Como os dije, tenemos que relacionar esto con expreso. Vamos a crear una etiqueta expreso que lo podemos hacer aquí mismo o en otro nulo o en cualquiera. Donde se aloje la etiqueta de expreso no es importante, porque luego realmente la relación la va a llevar aquí. Pues fijaos que aquí voy a sacar el nodo esfera, que es esta cosa que he hecho aquí, y además le voy a duplicar. ¿Por qué? Porque estos datos de usuario los he sacado en la misma esfera, los he sacado aquí también. Entonces, a la vez que creo yo un dato nuevo, ¿vale? Lo voy a tener aquí. ¿Veis que he escrito aquí rotación en datos de usuario? Pues voy a sacar datos de usuario rotación, ¿vale? Porque quiero que mediante ese deslizador que yo he creado, que es lo que da la orden, le vaya a suministrar a esfera, ¿vale? A la esfera le vaya a suministrar la orden que yo le diga desde ese panel. Así que voy a sacar aquí la rotación también. Por ejemplo, rotación en P. Voy a hacer rotación en un eje solamente. Vale. Y ya tendríamos relacionado ese dato de usuario con esa rotación, al igual que hice aquí, ¿vale? De esa rotación con ese deslizador. Es lo mismo, ¿vale? Fijaos que ahora yo me voy a esfera,
y hay datos de usuario y yo puedo modificar, ¿vale? Puedo modificar esa rotación para un lado, para el otro, mediante ese deslizador. Y como hemos dicho antes, fijaos que esa etiqueta expreso nos dice que esa rotación ya no puedo yo modificarla porque está siendo modificada por un elemento ajeno, que es ese dato de usuario. Además, ese dato de usuario me lo puedo llevar, fijaos que va la leche de rápido, ¿vale? Vamos, como ya sabemos, vamos a crear un nodo rango de mapeo para poder controlar eso un poquito mejor. Era calcular rango de mapeo y voy a poner por acá, y entre medias ya voy a decir que, a ver, datos de usuario, aquí, vamos a poner aquí que cada 100 sea 1, que por cada 100 o por cada 1000 sea 10. A ver si así va un poquito más lento. Vamos a ver, fijaos que ya lo tendríamos controlado esto. ¿Qué es lo que le he dicho? Pues si teníamos que cada 0, o sea, cada 1 sea igual a 1, le voy a decir que cada 1000 que yo mueva, realmente lo que mueva son 10. O sea, va a ir 100 veces más despacio de lo que yo le he puesto. Con eso controlamos la velocidad mediante, fijaos que esta etiquetita. Y ahora lo que me interesa de este dato de usuario, ¿vale? Sería que esto no impide que yo pueda rotar esto en otras direcciones con los rotadores normal. Pero por ejemplo, si yo quiero acotar el movimiento de un brazo o de una mano, algo así para hacer un rigging, que muchas veces nos pasa que a lo mejor movemos la pierna demasiado y nos da la vuelta al modelo, o movemos demasiado el codo y salen posturas antinaturales, pues mediante este proceso de rango de mapeo podemos controlar muy bien los ángulos y la limitación, ¿vale? Yo por ejemplo de aquí no me puedo salir más de lo que hay aquí y más de lo que hay aquí. ¿Y por qué he puesto de 0 a 1000? Si pongo de 0 a 100, pues a lo mejor solamente puedo de aquí a aquí y no puedo mover más. Y por mucho que yo quiera mover más, no voy a poder más porque no me lo va a permitir Expresso. Y con eso limitamos el movimiento perfectamente. Bueno, más cosas que os voy a decir. Además, lo del tema del HUD. El HUD significa que yo puedo llevarme esto, me lo puedo llevar aquí, a la interfaz. Fijaos que yo pincho con el botón derecho y aquí le puedo añadir al HUD. Añadir al HUD y aquí ya me ha salido esta cosita de aquí, fijaos, que es lo mismo de aquí, pero lo controlo desde acá. Y en principio parece que no puedo moverlo. Bueno, tenemos que darle la tecla control y mientras que tenemos pulsado la tecla control nos lo llevamos a una esquinita o donde nosotros no nos moleste y lo soltamos. Una vez que ya lo soltamos, ya podemos tener aquí, por ejemplo, yo que sé, otra cosa por acá. Tenemos esa esfera, pero siempre que pulsemos nuestro modelo nos va a salir esa esfera de rotación. Fijaos que lo vamos a poder controlar desde aquí muy sencillamente. Además tiene varias opciones. Fijaos que si pinchamos con el botón derecho sobre esto mismo, nos va a decir que por ejemplo siempre esté presente para bloquear en la vista. Se lo doy siempre, aunque yo me vaya a la esfera esta de aquí y empiece a modificar estos segmentos o estas cosas, lo que sea, esto siempre va a estar presente, ¿vale? Esto viene muy bien pues para rigging de ojos o cosas así que podamos nosotros usar mucho y que queremos que esté siempre visible. Bien, pues esto sería más o menos en los fundamentos de Expresso. Sobre esto ya es investigar. Los siguientes tutoriales lo que voy a hacer va a ser explicaros un poco pues cada una de estas opciones, por lo menos las que sé, no todas las conozco, ¿vale? Pero sí que por ejemplo colisión es muy importante, aleatorio también es muy importante para sacar números aleatorios, el monoflop es importantísimo, el monoflop es muy útil, ¿vale? ¿Qué más? Rayo de colisión también es bastante útil. Los adaptadores, estos son para hacer operaciones con vectores. Este la verdad es que no lo controlo mucho. Esto sería pues por ejemplo para sacar sumas de vectores,
¿vale? Como que dos objetos que van encontrándose en un punto, pues si se chocan, hacia dónde iría, cosas así. En los booleanos, ¿vale? Estos booleanos son los de sí o no, son operaciones booleanas, son los que necesitan los de activar. ¿Os acordáis que aquí os dije que había activar y necesitaba aquí, ¿vale? Tipo booleano, pues con estos podemos sacar ese tipo de dato y además hacer funciones con ellos. Es una cosa como de lógica, ¿vale? Tenemos calcular, que son todos los que necesitamos para hacer operaciones, el matemático que sirve para sumar, para hacer el negativo de lo que sea, el que mide la distancia entre dos puntos, ¿vale? Los scripts no los voy a ver porque no tengo ni idea ni de lenguaje de programación Coffee ni de lenguaje de programación Python, no sé. Los lógicos también son muy importantes para hacer automatizaciones. Por ejemplo, si el cubo rojo y el cubo verde están a la misma distancia del cubo azul, entonces el cubo amarillo se hace más grande. Pues eso lo haríamos con condiciones y con comparaciones. Y luego las iteraciones. Las iteraciones son como bucles, son loops. Los que sepáis un poco de programación son esos que decían que repite tanto hasta que la variable tal tenga este número, ¿vale? Es un poco como de programación. Estos son los más complicados, ¿vale? Los más facilitos, los de general, adaptador, o sea, booleano, calcular. Estos son los más usados. Luego ya sería pues ver un poquito cada uno de ellos. Bien, espero que os haya quedado más o menos claro, que intentéis practicar vosotros, sobre todo uniendo puertos unos con otros. Lo del rango de mapeo debéis de controlarlo porque se utiliza prácticamente para casi todo en Expresso, para casi todo, ¿vale? Sobre todo para comparar datos unos con otros y poder manejar, poder adecuar un tipo de datos al tipo de datos que necesita otra cosa sin que salgan pues esas las velocidades esas tan largas que salían, ¿vale? Cualquier cosita, cualquier duda, ya sabéis que nuestra página web ya está activa. Podéis dejarlo en los comentarios allí o los podéis dejar por YouTube. Y si tenéis cualquier cosa muy importante, tenemos un correo que es simpli4dtutoriales@gmail.com. Os podéis enviar vuestros proyectos o lo que sea, les echamos un vistazo si necesitáis un poco de ayuda. Y nada más, un saludo a todos y os espero en el próximo tutorial. Hasta luego.